Que vamos a desarrollar hoy es inmunidad humoral. La inmunidad humoral se refiere principalmente a la defensa del organismo a través de los anticuerpos. Los anticuerpos, ustedes saben, son proteínas que tienen la misión de detectar cualquier antígeno que ingrese al organismo. En la imagen 1 dice inmunidad humoral. Los linfocitos B tienen que ser completamente maduros para convertirse en células que forman anticuerpos. Es decir, el linfoblasto o la célula que está en la médula ósea de los huesos es una célula inmadura, por lo tanto no va a formar anticuerpos. Pero el linfocito maduro está circulando ya en la sangre. Es el linfocito maduro, que es el linfocito B, el que está en la sangre, va a formar los anticuerpos que en primera instancia van a detectar un antígeno o un cuerpo extraño que ha ingresado al organismo, y en la segunda oportunidad ya van a estar en un número tan alto que prácticamente van a desarticularlo o van a liquidarlo. La segunda imagen dice: cada molécula de anticuerpo tiene una parte única que se une al antígeno específico y otra parte cuya estructura ya determina la clase de anticuerpo. Quiere decir que existen solamente 5 clases de anticuerpos, que son la inmunoglobulina G, la A, la M, la E y la D. Y aquí dice que tienen una parte única, cada una de estas inmunoglobulinas, que se une al antígeno específico. Y otra parte cuya estructura ya determina la clase del anticuerpo. No es que se van a formar muchos anticuerpos de diferente tipo, sino que solamente se van a formar anticuerpos en base a las inmunoglobulinas que existen ya. Y que cada inmunoglobulina va a tener una parte que va a definirse ya como el anticuerpo que va a reconocer al antígeno. Bueno, existen 5 clases de anticuerpos, como dice la tercera imagen. Y hay un memotécnico, ¿no? GAMET, que quiere decir inmunoglobulina G, A, M, E y D. Empezaremos con la inmunoglobulina G. Dice en la imagen, es el más frecuente. Se produce después de varias exposiciones a un anticuerpo, a un antígeno. ¿Qué quiere decir esto? La inmunoglobulina G ya está en todas partes de nuestro organismo, es la más frecuente, tiene un gran porcentaje en nuestro organismo, tanto en la sangre como en otras partes. Y dice, se produce después de varias exposiciones a un antígeno. No basta una exposición al antígeno para formar cantidades importantes de inmunoglobulina G, sino que tiene que haber varios contactos previos para que la inmunoglobulina G esté en una cantidad suficiente como para actuar en nuestra defensa o a favor de nosotros. La inmunoglobulina G, también en la imagen dice, un niño produce inmunoglobulina G en un lapso de 5 a 7 días. No es inmediatamente que se forma.
pero tampoco es tardíamente. Pero en esos 5 a 7 días puede suceder cualquier situación que pueda arriesgar inclusive la vida del niño. Hay que mantenerlo a este paciente hasta que se formen la inmunoglobulina G en 5 a 7 días. Dice que la inmunoglobulina G está en sangre y tejidos. Efectivamente, está en todas partes. Y al final dice, protege al feto y recién nacido. Es la única inmunoglobulina G que ya está presente en el momento de nacer. Tan importante la inmunoglobulina G. Pasaremos a la inmunoglobulina A. Así yo tengo que repetir lo que dice la imagen porque es importante que ustedes tengan estas imágenes para que puedan prepararse para los parciales. La inmunoglobulina A es importante en la invasión de antígeno a través de la membrana mucosa, nariz, ojos, pulmones, tubo digestivo, etc. La inmunoglobulina A se encuentra principalmente en las secreciones. En este caso vamos a encontrar en las lágrimas, vamos a encontrar en la saliva. La inmunoglobulina A vamos a encontrar en las membranas mucosas de la nariz, ojos, pulmones, tubo digestivo, etc. Prácticamente en todas partes, porque al final también dice que hay en la sangre. No en las cantidades en que hay la inmunoglobulina G, por ejemplo, se encuentra en la sangre y tejidos, pero en mayor cantidad que la inmunoglobulina A en relación a la sangre. Porque en relación a los tejidos, la inmunoglobulina A también tiene niveles muy altos. Es muy importante para proteger el aparato respiratorio, el tubo digestivo, etc. La inmunoglobulina M este anticuerpo se produce en la primera exposición al antígeno. Vean ustedes qué importante es la inmunoglobulina M. Inmediatamente hay la presencia del antígeno y los niveles de inmunoglobulina M ya son tan altos que inclusive pueden actuar en la primera oportunidad del contacto con el antígeno. Y otro dato importante, se encuentra en la sangre solamente, la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina E es el anticuerpo que produce reacciones alérgicas agudas, inmediatas. Dice que la inmunoglobulina E causa más mal que bien. Es importante a la hora de combatir infecciones parasitarias, muy frecuente en países de tercer mundo. Otra imagen, la imagen 8. Estoy hablando de la inmunoglobulina D. Esta se encuentra en pequeñas cantidades en la sangre. Prácticamente es un apoyo. La inmunoglobulina D es un apoyo que coadyuva en la defensa. Dice que solamente en la sangre, la inmunoglobulina D. Por tanto, ¿a quién va a apoyar más? A la inmunoglobulina M.
Hemos hablado del sistema del complemento, es decir, hemos hablado un tema entero, ¿no?, del complemento. Hemos indicado que son polipéptidos o proteínas, igual que el anticuerpo, y que tiene funciones específicas en cuanto a reforzar la unión anticuerpo-antígeno. El sistema de complemento, dice la imagen 9, abarca más de 18 proteínas. Hemos visto. Yo les he contado que cuando yo estudiaba inmunología en la Facultad de Medicina, lógicamente hace muchísimos años que he estudiado inmunología, el año 1976. Son más de 40 años, ¿no? 45 años casi. Y en esa época nos decían que el complemento tiene 9 componentes, pero ahora son 18, el doble. Es decir, se han descubierto nuevos componentes del complemento. Actúan en cadena, una activa a la siguiente. Estos componentes actúan en cadena. Tiene que activarse una para activar después la siguiente y así sucesivamente hasta que el complemento tenga esa función tan importante de la activación del complemento. La vía alterna o alternativa de activación por antígenos, una vía clásica, es activada por el complejo anticuerpo-antígeno. Este sistema destruye antígenos directamente o con apoyo de otros componentes inmunológicos. Vuelvo a reiterar, la activación del complemento es por la vía alterna, por una acción del antígeno principalmente, y la vía clásica es activada cuando ya se ha unido el anticuerpo con el antígeno. Este sistema destruye antígenos directamente o con apoyo de otros componentes inmunológicos. Así dice la imagen 9. La imagen 10 habla de las citoquinas. Las citoquinas son los mensajeros del sistema inmunitario. Tenemos, por ejemplo, el interferón alfa, que es un mensajero para ciertas neoplasias, ¿no?, o cánceres, como la leucemia. El interferón B o el interferón beta puede ayudar a tratar la esclerosis múltiple, una enfermedad rara pero progresiva e invalidante. La interleucina Z, otra citoquina, puede ser útil en el tratamiento del melanoma maligno. Y el SEA de riñón. El factor estimulante de las colonias de algunas células. Tan importante para que puedan actuar también en defensa, principalmente en defensa de nuestro organismo.
Bueno, voy a seguir hablando prácticamente. El tema se refiere a la inmunidad humoral. Por lo tanto, tengo que seguir explicando, tal vez de otra manera, esto de la inmunidad humoral. Son otras imágenes que les voy a mostrar, pero que más o menos dicen lo que muestran las primeras imágenes. Dice que la inmunoglobulina G es la más abundante. Ahora ya les puedo decir con porcentaje. 80% de todas las inmunoglobulinas, 80% de todas las inmunoglobulinas es la IgG, que está en la sangre y en tejidos, habíamos indicado, ¿no? La imagen 3 de estas imágenes que tienen fondo celeste, para que me comprendan, dice la vacunación es una respuesta memoria. Es decir, ¿qué es la vacunación? Es la inoculación o la entrada a través de preparados ya que son la vacuna, de virus principalmente atenuados, virus atenuados o bacterias atenuadas. En este caso son virus o bacterias que no tienen acción que pueda provocar enfermedad, sino que son virus o bacterias de alguna enfermedad que ingresa al organismo, pero con la misión solamente de formar anticuerpos, es decir, de engañar al sistema inmunológico, pero de engañar para bien, porque forma anticuerpos. Y cuando realmente ingrese un virus potencial o con una acción ya de provocar enfermedad, el organismo ya está listo para responder y nos defiende prácticamente en un porcentaje muy importante. No nos provoca ni enfermedad siquiera. Peor, nos va a provocar daño mayor que termine mal. Dice que la inmunoglobulina G actúa sobre virus, bacterias y toxinas. Vean ustedes qué amplia gama, perdón la expresión, qué amplio espectro tiene, igual que el antibiótico, ¿no? Qué amplio espectro tiene para eliminar virus, bacterias y toxinas. Tiene dos cadenas H. Dos cadenas H tiene la inmunoglobulina G, con un peso de 50.000 Daltons. Dos cadenas H con 50.000 Daltons y dos cadenas L con 25.000 Daltons. La imagen 6. Cada cadena L está unida a la cadena H por un puente disulfuro. Esto me hace recuerdo a cuando yo estudiaba la materia de reumatología y mi profesor nos decía en las enfermedades autoinmunitarias, donde la inmunoglobulina es la responsable de provocar daño. Ustedes saben que autoinmunidad indica de que los anticuerpos son los que provocan daño en los tejidos. Y él nos decía, es tan importante romper el puente disulfuro en la inmunoglobulina G, por ejemplo, para desactivarla y que no provoque daño en los tejidos.
una idea realmente interesante de mi profesor, pero que no se ha hecho realidad, no se ha hecho realidad. Él decía que un medicamento, el encefabol, que es un medicamento que activa, digamos, la memoria, es un producto de activación cerebral o de estímulo cerebral, como un reconstituyente, digamos. El encefabol dice que rompía las cadenas disulfuro. ¿Cómo? No había una explicación, ¿no? Él decía que era un misterio, pero ayuda mucho a estos pacientes con enfermedad autoinmune. No sé realmente en qué habrá quedado este propuesto de investigación, pero al final creo que en nada. La imagen 8 dice que las cadenas H están unidas por puentes disulfuro. Fíjense ustedes, el puente disulfuro está en la unión de la cadena L a la H. Entre las dos cadenas H están unidas por puentes disulfuro también. La imagen 9 dice cada inmunoglobulina tiene estructura general parecida. En general, la estructura es la misma, pero tiene variantes. La figura 10 o la imagen 10 dice hay enorme diversidad de secuencias y especificidades frente a distintos antígenos. Es lo que yo les había indicado en esta misma clase, de que no hay la formación de cualquier cantidad de anticuerpos que estén fuera del control de las inmunoglobulinas. El anticuerpo tiene que formarse en las mismas inmunoglobulinas, en las 5 que hay. Por eso dice, hay enorme diversidad de secuencias y especificidades frente a distintos antígenos, pero en la misma inmunoglobulina. No podemos encontrar otras inmunoglobulinas más que la IgM, la A, la M, la E y la D. La figura 11 o la imagen 11 dice la cadena L. La cadena L de la inmunoglobulina tiene una región carboxiterminal que es constante y tiene una región aminoterminal que es variable. Ahí, en la región aminoterminal de la cadena L de la inmunoglobulina, es donde se van formando diferentes estructuras químicas para reconocer a un nuevo antígeno. Y que quede grabado, digamos, si quieren ustedes, en la inmunoglobulina, para que cuando vuelva a ingresar este antígeno, la cadena L, con su región aminoterminal que es variable, ya ha formado un anticuerpo ahí y pueda reconocer a cualquier antígeno y destruirlo. No es muy sencilla la explicación de este tema, pero si le ponen un poquito de atención, se concentran un poco, van a ver
que los resultados van a ser muy interesantes en cuanto al aprendizaje de esto que es el tema de inmunidad humoral. Para ustedes, para ustedes. Además dice, hay dos cadenas L, dice la figura 12. Dos cadenas L. En el humano existe la cadena K y la L. La cadena A con un valor de 60 y la L de 40. En el ratón, la cadena A, K 95 y la L 5. En todo caso, el humano en este caso tendría una mayor inmunidad por los valores que les estoy mencionando que un animal inferior, como es el ratón. La cadena H tiene la inmunoglobulina G, 330 aminoácidos. La inmunoglobulina A, estoy en la imagen 13. La cadena H tiene 330 aminoácidos, igual que la G. La inmunoglobulina D, 330 aminoácidos. La cadena, estoy hablando de la cadena H. La inmunoglobulina M, 440 aminoácidos y la inmunoglobulina E, 440 aminoácidos. Eso quiere decir que la reacción frente a un antígeno es más dramática en la inmunoglobulina M y en la inmunoglobulina E. Por eso la alergia es realmente una reacción inmunológica muy exagerada. La imagen 14 dice de la inmunoglobulina A. Se encuentra en la saliva, lágrimas, fluido nasal, tracto bronquial, tracto genitourinario, tracto digestivo, leche materna y calostro. En todos esos elementos se encuentra la inmunoglobulina A. En la imagen 15 dice que la inmunoglobulina A es producida o secretada por células plasmáticas. La célula plasmática o plasmocito es una célula propia del tejido conectivo, pero que viene del linfocito B. O sea, el linfocito B se ha transformado en célula plasmática. Si ustedes se recuerdan un poco, el linfocito B en la sangre está en un porcentaje de 25 a 30% del total de los leucocitos, ¿no? ¿Y dónde está el 75 o 70%? Se han transformado en células plasmáticas en el tejido conectivo y que tienen la misma función del linfocito de producir anticuerpos. La célula plasmática es una célula productora de anticuerpos, igual que el linfocito. Es una célula propia del tejido conectivo. Es una célula que mide 15 micras y tiene su núcleo excéntrico, parecido a un ojo, y mide 15 micras. Y vive 6 meses. Es la célula plasmática. Y la inmunoglobulina A había sido segregada o secretada por las células plasmáticas. La inmunoglobulina A. Cada día dice que se produce 40 miligramos por kilo peso corporal. La inmunoglobulina A se produce todos los días en nuestro organismo
con un número de 40 miligramos por kilo peso corporal. La inmunoglobulina A, estoy en la imagen 17. La inmunoglobulina A es del 10 a 15% del total de las inmunoglobulinas, mientras que la inmunoglobulina G es el 80%, esta es el 10 a 15. Prácticamente entre las dos, entre la inmunoglobulina G y la A, están llegando a un 90% y un poco más. La inmunoglobulina M, ahora estoy en la imagen 18, que solamente está en la sangre, hemos indicado, y que se forma inmediatamente con el primer estímulo antigénico, si se acuerdan. Está en un 5 a 10% del total de las inmunoglobulinas. Es la primera que sintetiza el neonato por sí mismo. Ven qué interesante todo esto. Realmente el que tiene pasión por la medicina es una persona que se siente lleno con toda esta información. La imagen 19 dice, tiene gran valencia, posee mayor capacidad para unirse a los antígenos, la inmunoglobulina M. Reacciona inmediatamente con las partículas de virus, eritrocitos de otro individuo. Ahí está el grupo sanguíneo, por ejemplo. El grupo sanguíneo, principalmente el RH. El RH corresponde a esto, ¿no? Son típicas aglutininas, es decir, cuando no es del mismo grupo sanguíneo, la inmunoglobulina M provoca aglutininas, es decir, los glóbulos rojos se unen varios y pueden provocar realmente algún daño importante, como es en el caso de la incompatibilidad de grupos. Incompatibilidad de grupos sanguíneos, ¿no? La imagen 20 dice, activan el complemento por la ruta clásica, la inmunoglobulina M. Es citolítica. Solo en el torrente circulatorio está. Son muy buenas en las bacteremias, en las septicemias. La inmunoglobulina D está en un porcentaje de 0,2% de las inmunoglobulinas. Junto con la M es receptor antigénico, porque están las dos en la sangre. Las dos en la sangre están. La inmunoglobulina E es la menos abundante en el suero. Se unen a receptores específicos situados en la membrana de mastocitos y basófilos. La inmunoglobulina E, a pesar de que es la que esté en menos cantidad, pero cuando existe la herencia para que se produzca la alergia, liberan histamina y citoquinas.
liberan histamina y citoquinas en el mastocito principalmente y en el basófilo. El mastocito y el basófilo son células que tienen dos elementos en su citoplasma, la heparina y la histamina. ¿Y por qué? Porque el basófilo tiene mayor cantidad de heparina, 90%, y 10% de histamina. Y la célula cebada o mastocito que está en el tejido conectivo es al contrario, ¿no? Tiene 90% de histamina y 10% de heparina. O sea, el mastocito es una célula por excelencia inflamatoria en el tejido conectivo. Pues liberan histamina y citosina. También sintetizan ecosanoides, que son las prostaglandinas y leucotrienos, en realidad mediadores químicos, ¿no? Pero todavía no estamos en el tema de alteraciones, ¿no?, del sistema inmune, pero estamos hablando ya de lo normal y que también pueden producirse los mediadores químicos para provocar principalmente la formación de anticuerpos. Todo ello provoca los síntomas de la alergia. Estos mediadores químicos, ¿no?, como es la histamina y citoquinas, prostaglandinas y leucotrienos. El 25, por ejemplo, dice, provocan los síntomas de la alergia. No sé, ¿cuáles son los signos y síntomas de la alergia? En primer lugar, el ras cutáneo, que se caracteriza por pápulas, que son levantamientos localizados de la piel, unas pequeñas islas en todo el cuerpo de edema principalmente, o sea, es una hinchazón ahí local, esa es la pápula, que es de color rojo y que además tiene mucho escozor, mucho prurito, provoca mucho prurito. En otros casos puede haber, en la alergia puede haber hipotensión arterial, puede haber diarrea, y manifestaciones que son importantes que conozcamos, que son síntomas de la alergia. Estamos hablando de esta inmunoglobulina E, donde dice que confiere protección local frente a parásitos, o sea que también actúa frente a los parásitos. Y la última imagen dice, reclutan células plasmáticas de eosinófilos. Esa es la misión principalmente de la inmunoglobulina E. Reclutan o recolectan plasmocitos y eosinófilos. Bueno, yo voy a hacer un comentario de todo este tema, principalmente refiriéndome a las inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas son realmente anticuerpos. Estas inmunoglobulinas tienen que ser ayudadas o coadyuvadas por el complemento que hemos estudiado,
este complemento no solamente tendría que ir con el anticuerpo para actuar sobre el antígeno, sino que puede ir solo el complemento y destruir en muchos casos al antígeno. Ayudar a la inmunoglobulina GAMD. Las inmunoglobulinas, vuelvo a reiterar, no son varios anticuerpos, es solo una parte, nada más la que varía cuando ingresa un antígeno determinado. Entonces, ¿qué hacemos con estos elementos que son importantes en la defensa de nuestro organismo? Primero, conocer exactamente cómo es el mecanismo de acción. Y en segundo lugar, estar siempre atento de que la persona mayor puede tener falencia o falta de estas inmunoglobulinas. Gracias por su atención.